En este artículo denominado Hallazgos patológicos del COVID-19 asociados con el síndrome de dificultad respiratoria aguda, denominada SARS, como generalidades se menciona que este virus ha afectado a más de 26 países en todo el mundo. Esta enfermedad es aguda y presenta una mortalidad del 3%. Al inicio, la muerte puede ser causada por el daño alveolar masivo y la insuficiencia respiratoria. El caso clínico habla sobre un hombre de 50 años que ingresa a una clínica con fiebre. Entre los síntomas que presenta son fiebre, escalofrío, tos, fatiga, falta de aliento. Como antecedentes, se sabe que viajó a Wuhan el 8 de enero. Los síntomas los manifestó el 14 de enero. Entre estos síntomas presentó escalofríos y tos seca, pero no fue al médico y siguió trabajando hasta el 21 de enero. El tratamiento que se le da a este paciente, uno se aisló y recibió oxígeno, y los medicamentos que se suministraron fueron interferón alfa 2 y beta. Se suministró 5 millones de unidades 2 veces al día. Se administró lobinavir más ritonavir como terapia antiviral y moxifloxacina por si había otras infecciones secundarias. Se suministró metilprednisolona para atenuar la inflamación pulmonar y reducir los problemas respiratorios. Se realizaron análisis clínicos y se observó que en la biometría hemática, en la línea celular blanca, esta era baja el día 1 de haber ingresado a la clínica. El día 3 se observó una mejoría y aumento de la línea celular blanca. Sin embargo, los neutrófilos bajaron el día 2 y el día 3 que ingresa al hospital aumentan considerablemente. Sin embargo, este día de haber ingresado, el paciente ya tenía 11 días con la infección. La hemoglobina y el número de plaquetas se mantuvieron estables y la química sanguínea se observó que enzimas como alina aminotransferasa y la enzima aspartato aminotransferasa se encontraban por debajo del límite establecido. Después del tratamiento que se le administró al paciente, la temperatura disminuyó de 39 grados a 36.4 grados. Sin embargo, su tos continúa y la fatiga y la disnea no mejoran. Después de la presentación inicial, se realizó una radiografía del tórax y mostró un infiltrado progresivo y varias sombras de rejilla difusa en ambos pulmones. El paciente rechazó el apoyo de ventilación en cuidados intensivos, pero recibió oxigenoterapia de cánula nasal de alto flujo. El día 13 los síntomas no habían mejorado, pero sus niveles de oxígeno fueron mayores, ya eran del 95%. El día 14, su hipoxemia y dificultad respiratoria empeoraron y disminuyeron los niveles de oxígeno al 60%. Tuvo un cardiorrespiratorio y recibió ventilación invasiva, compresión torácica e inyecciones de adrenalina. Lamentablemente murió. En las imágenes de rayos X mostraron una rápida progresión de la neumonía y algunas diferencias entre el pulmón izquierdo y derecho. Además, el tejido hepático mostró esteatosis microvesicular moderada y actividad lobular leve, pero no hubo evidencia concluyente para apoyar las infecciones por SARS-CoV-2 o la lesión hepática inducida por fármacos como la causa de muerte. No se observaron cambios histológicos
en el tejido cardíaco, lo que sugiere que la infección por SARS-CoV podría no dañar directamente el corazón. También se preparó sangre periférica para análisis de citometría de flujo, donde se encontró que los recuentos de células T periféricas como CD4 y CD8 se redujeron sustancialmente, mientras que sus estados estaban hiperactivos. Como se observan, las altas proporciones de HLA-DR y CD4 eran del 46% y de CD38 y CD8 eran del 4%. Se observa una doble fracción positiva y además hubo un aumento de la concentración de CCR6 más TH17 altamente células proinflamatorias en las células TCD4. Además se encontró que las células TCD8 albergaban altas concentraciones de gránulos citotóxicos, en las cuales el 31.6% de las células eran positivas para perforina, el 64.2% de las células eran positivas para granulicina y el 30.5% de las células granulicina y perforina eran doblemente positivas. Estos resultados implican que la sobreactivación de las células T manifestadas por el aumento de TH17 y la alta citotoxicidad de las células T CD8 explican en parte la lesión inmune severa en este paciente. Post-morte se tomaron biopsias del tejido pulmonar, hepático y cardíaco del paciente. Los resultados se obtuvieron daño alveolar difuso bilateral con exudado de fibromisoide celular. En el pulmón derecho mostró descamación evidente de neumocitos y formación de membrana hialina, síntomas del SARS. El tejido del pulmón izquierdo presentó edema pulmonar con formación de membrana hialina sugestiva de CDRA en fase temprana. Observaron infiltrados inflamatorios mononucleares intersticiales dominados por linfocitos en ambos pulmones. Se identificaron células sincitiales multicleados con neumocitis agrandados atípicos característicos por núcleos grandes, citoplasmas con granulaciones y núcleos prominentes en los espacios intraalveolares, que muestran cambios similares a los citopáticos virales. No se identificaron inclusiones virales intranucleares o intracitoplasmáticas evidentes. Aunque el tratamiento con corticosteroides no se recomienda de forma rutinaria para las neumonías por SARS-CoV, de acuerdo con nuestros hallazgos patológicos de edema pulmonar y formación de membrana hialina, se debe considerar el uso oportuno y adecuado de corticosteroides junto con el soporte de ventilación para los pacientes graves para prevenir el desarrollo de CDRA. La linfopenia es una característica común en los pacientes con COVID-19 y podría ser un factor crítico asociado con la gravedad y la mortalidad de la enfermedad.